eres bueno, porque tú eres fiel, porque puedo acercarme al trono de tu gracia reconociendo tu grandeza, tu poder, tu provisión, tu amor. Y esta mañana, Señor, queremos que a través de tu palabra nos hables, nos enseñes. Toma el control de nuestra vida, de nuestro corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén y amén. La palabra de Dios en Marcos, antes de empezar a leer la palabra de Dios, quiero hacerte un poco el tema, espolearte un poco el tema antes de empezar, que se llama lecciones de vida. Cuando tú empiezas a caminar en la vida, hay lecciones que te van a servir para siempre, y lecciones que parecería que a lo largo del diario andar pasarían de moda, pero no es así. Yo recuerdo que cuando era pequeño, mamá se tomó el tiempo de enseñarme a cruzar una calle, y creo que ha sido de las lecciones más importantes de la vida, que para mí, y yo creo que para ti, jamás ha perdido vigencia. Esa lección, ese tiempo que mi madre se tomó para enseñarme a cruzar una calle, al día de hoy no ha pasado de moda. Y recuerdo textualmente la historia que mamá me enseñó. Mamá platicó esa ocasión, me acuerdo que tenía yo 4 o 5 años, y mamá decía: siempre que vayas a cruzar una calle debes de tener cuidado. Y empezaba la historia de mi madre así. Hablaba sobre un perro que se llamaba Chircarcas, y recuerdo mucho a Chircarcas. Y él decía que había salido de su casa Chircarcas y que iba a buscar comida para alimentar a su familia, el perro, y que cuando iba a cruzar la calle, Chircarcas no volteó ni a derecha ni a izquierda. Y entonces Chircarcas cruzó la calle, pasó un carro y aplastaron a Chircarcas. Y entonces ahí se acabó la historia. Fui con mi mamá para enseñarme a cruzar una calle. Cada vez que yo estaba enfrente de una calle, ¿sabes a qué me acordaba? Dije: Chircarcas es loquillo. Y entonces me di cuenta que cada vez que yo me paraba frente a una calle, tenía que voltear a la derecha y tenía que voltear hacia la izquierda. Tenía que estar pendiente de una bici, de una motocicleta, de alguien que caminara. Y al día de hoy, esa historia, esa lección ha marcado tanto mi vida, que cada vez que me paro en una calle no pierde vigencia. Y sabes, en la vida espiritual hay lecciones que creemos que han pasado de moda porque han llegado otras corrientes, otras formas, otras maneras, y hay lecciones que no pasan de moda. Quiero que prestes atención. Mira, ve conmigo ahí en Marcos capítulo 11 versículo 20, dice: y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo, versículo 22, respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tened algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Quiero que prestes atención. El tema medular esta mañana es: ¿cuánto estamos orando? Y sabes, hoy han entrado tantas corrientes de milagros, de maravillas, que yo creo en los milagros y maravillas de Jesucristo en la época actual. Yo creo que Dios tiene el poder sobrenatural para hacer cosas maravillosas. Yo lo creo. Y creo en cosas que Dios puede hacer, porque Dios es Dios y Dios puede actuar. Y esa es la parte que le corresponde a Dios. Pero la pregunta medular es: ¿qué tanto yo como hijo de Dios estoy buscando su rostro? Y sabes que hoy en día me he topado con cristianos que se dicen hijos de Dios, y nos hemos acostumbrado a tener una relación rota. ¿Por qué? Porque el diario vivir nos ha enseñado hoy en día a vivir con relaciones que quizás no hay una conexión directa, y nos hemos acostumbrado a vivir así, fuera de una conexión. Quizás no oramos, quizás no buscamos la parte espiritual. Y sabes, todos queremos conocer el poder de Dios, y nos hemos convertido en personas que oran
enlisté ciertos ejemplos de oraciones, y una de ellas es la oración rutinaria. No sé si te has puesto a pensar que todos tenemos un modelo de oración rutinaria. Yo lo tengo y soy el pastor. Yo lo tengo. Cuando oro por la comida, el 90% de las ocasiones oro igual. Y te la voy a regalar la oración para que veas. Esta es mi oración rutinaria. Señor, gracias por esta comida, bendícela, que nunca falte, llévaselo al huérfano, a la viuda y al que predique tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Ore por la comida? Sí. Sin embargo, no agradecí de manera genuina, porque lo estoy haciendo de manera rutinaria. No me tomé el tiempo de analizar que tengo comida. Sí sabes que si te vas a otras partes del mundo, quisieran lo que tú y yo nos comemos a diario, aunque sea unos huevos con frijoles, con unas de harina, que nosotros vamos como, ay, otra vez huevo, voy a cacaraquear. Mucha gente quisiera huevo. Pero como hemos convertido las oraciones rutinarias, y así es para todo. También tengo una oración rutinaria para dormir. Señor, gracias te damos por este día, porque nos has ayudado, bendícenos, danos un buen sueño, que tus ángeles acampen alrededor nuestro, cuídanos y que el día de mañana nos podamos levantar con fuerza para seguir adelante. Todo esto lo pedimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Espera, y todavía le pongo un versículo bíblico. En paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tu Jehová me hace vivir confiado. Salmos 4:8, amén. Y a veces voy y me acuesto y no puedo dormir. ¿Y sabes por qué? Porque mi oración fue rutinaria. Porque ni siquiera entendí lo que estoy diciendo. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Cómo debí de haber dormido? Como bebé recién nacido. Así. Pero como hemos caído en oraciones rutinarias, por eso no aprendemos a dimensionar el poder de Dios. Y es lo que le pasa a los discípulos. Ve conmigo y lo voy a volver a leer de manera puntual. Marcos capítulo 11 versículo 20 dice: y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. O sea, Pedro voltea con Jesús y le dice: sí le atinaste. O sea, fíjate, yo creo que era tanto la rutina de andar con Jesús, que la capacidad de asombro no fue el poder de Jesús. El asombro fue que la higuera estaba seca. Pero Jesús ya lo había dicho. El día de ayer la iba a secar. Dijo: vas a estar seca. ¿Por qué te asombras? Si todos sabemos que Jesús tiene poder, ¿por qué te asombras? Y es donde Jesús le da una gran lección. Fíjate lo que dice, y quiero que prestes mucha atención. Respondiendo, Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere, le será hecho lo que dice. Lo que diga, le será ¿qué? Hecho. Y muchos nos quedamos con este pasaje. Y de aquí, por eso yo siempre les digo, muchos llegan a hacer teologías de ciertos versículos que se sacan de un contexto muy profundo. Por eso de aquí viene muchos la teoría del positivismo. Todo lo que diga se va a hacer, sí, y hacen una corriente hasta teológica de declara y declara. Yo recuerdo que hace muchos años, porque yo crecí en el evangelio, recuerdo que en la época como de los 98, 2000, andaba de moda que alguien predicó que todo lo que pisare la planta de tu pie será tuyo. Y esto es en serio, te lo digo en serio. En una ocasión recuerdo que una señora salió de la iglesia a la que yo asistía, y había un carro nuevo que estaba ahí, que era de una señora, y la señora estaba así en el carro. Y se acercó mi papá en esa ocasión y le dijo: ¿qué está haciendo, señora? Es que usted dijo que todo lo que pisara la planta del pie era mío y quiero que me lo regale la señora. Y yo: ¿qué está pasando? Un texto que puede sacar de todo lo que dice, echa a perder tu fe. Fíjate lo que Jesús le dice a los discípulos: todo lo que digas será hecho. Pero ojo, viene la parte medular de la instrucción. Quiero que prestes atención. Versículo 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis, ¿qué dice?
orando, creed que lo recibiréis y os qué. Ok. Jesús lo primero que dice en el versículo 22 es: respondiendo Jesús les dijo, tened fe. ¿En quién? Ok. La fe en Dios. ¿Cómo puedo yo demostrar que tengo fe en Dios? Te la voy a poner bien fácil. En tu nivel de oración. No en tu nivel de sufrimiento, no en tu nivel de bendición, porque hoy en día, y perdón que te lo diga tan fuertemente, hoy en día hemos confundido y creemos que las bendiciones de Dios es el que mejor carro maneja, el que mejor casa tiene, el que mejor viaja, el que tiene las vacaciones más bonitas. No, sí puede ser parte de las bendiciones de Dios, pero no podemos limitar las bendiciones de Dios a eso. ¿Sabes qué le dice Jesús a sus discípulos? Lo primero es: ten fe en Dios. Y después da las instrucciones. Tienes que recordar que todo lo que pidas en oración, creyendo. Si echamos el cassette hacia atrás, dice que la fe es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no, ¿qué? De lo que no se ve. Ok, entonces la instrucción no es primero que yo empiece a, como muchos dicen, decretar. No, la primera instrucción es: tienes que orar. Tú te acercas confiadamente al trono de la gracia, oras y después crees en lo que Dios puede hacer. Muchos creemos en lo que Dios puede hacer. ¿Cuántos decimos amén? Pero no oramos. Se nos ha olvidado que la oración en una iglesia tiene que ser fundamental. En las décadas de los 2010, 2000, 2005, 2010, en esa época, en esa década, se puso mucho de moda las cruzadas de milagros. Y recuerdo que la gente se corría por ir a los milagros. 15, 20, 30 mil personas, 40 mil personas. Se llenaban estadios porque todos queremos milagros, maravillas, prodigios, señales. Pero nadie queremos tener una vida de oración. Y ese es el principal problema que hay en la vida cristiana. Todos queremos milagros, todos queremos señales, todos queremos que Dios se manifieste. ¿Y sabes cuál es la comparación que Jesús hace? Por eso te dije, presta atención. Una higuera seca. O sea, Jesús dice, el problema no es la higuera. El problema es que como no has entendido quién soy, te asombra el milagro, porque no me conoces. Cuando aprendes a conocerme, te vas a dar cuenta que todo lo que me pidas a mí en oración, creyendo, lo vas a recibir. No dice cree, ora y lo recibiréis. Dice todo lo que pidas en oración, creyendo. Qué interesante receta. La receta de la oración no es que oro porque tengo ganas. Yo a veces no tengo ganas de orar. Y soy el pastor, sí, así es que quíteme de fondo de pantalla ahí de su teléfono. O a veces no quiero, si me tenías así en tu fondo de pantalla, bórrame con una vela o algo ahí en tu casa. A veces no tengo ganas de orar. No tengo, y muchas veces lo he dicho. Después de 3 servicios, 10, 12, 6, donde a veces me toca cantar porque no viene la chica o porque alguien falta o algo, y me toca dirigir, que me aviento 6 horas, hablando de Dios. ¿Tú crees que llego en la noche? Siento que llego a la casa con alas, que no necesito ni siquiera orar. Siento que llego y que no puedo entrar en la puerta porque las alas me estorban. ¿Tú crees que quiero llegar y doblar mi rodilla y decir, Señor, aquí estoy? No, pero he entendido que la oración no es negociable. Y te lo voy a volver a decir, la oración en la vida de un cristiano no es negociable. No es sustituible. Y hoy hemos sustituido la vida de oración por todo lo demás. Y la oración la tenemos como un último recurso. Bueno, ya fui al doctor, no me funcionaron las pastillas. Bueno, ya fui con el otro que me dijeron que era bueno, no funcionó el remedio. Ya fui con mi compadre, no me pudo prestar dinero. Ya fui con mi comadre, no me pudo prestar dinero. Ya llevé al niño a las clases de educación especial, no le han podido hacer nada. Ya investigué aquí, no se ha podido. Ya fui a Estados Unidos que me dieran un remedio, fui a México, etcétera. ¿Sabes qué? Ahora sí vamos a orar.
Y ese es el nivel de espiritualidad que tienes para con Dios. Porque hemos dejado la oración como un último recurso. ¿Y sabes qué le dice Jesús a sus discípulos? Tienes que entender la ecuación. Todo lo que buscas en la vida espiritual, tienes que aprender a orar. Te lo voy a volver a leer textualmente. Fíjate, me gusta el versículo 22. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Versículo 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis, ¿qué dice? Orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Quiero que vayas conmigo en tu escritura, por favor, Mateo capítulo 6. Y hay varias cosas que quiero que Dios te enseñe esta mañana, porque en el tema de la oración hay una ventana que todos experimentamos, que es una ventana muy dolorosa, por así llamarlo, o muy desgastante para muchos. Porque muchos hay ocasiones que dejamos de orar, o no nos gusta orar porque creemos que nuestras oraciones no tienen respuesta. Y creo que así como a mí, a ti de repente también te pasa así, que empiezas a orar y dices: siento que mi oración no está teniendo respuesta, siento que estoy orando y no sé qué pasa, pero siento que no hay nada, que la oración no es contestada, y esta mañana te voy a dar algunos puntos que quiero que analices. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 6 versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Qué dice? Ok, a lo mejor la oración no es respondida, número uno, para los que anotan, porque tu oración está llena de hipocresía. Y ten cuidado, porque a lo mejor, ¿qué significa ser hipócrita? Decir algo y pensar otra cosa. Por eso Jesús les dice: cuando ores, no seas como los hipócritas. Y pone el ejemplo de los fariseos. Ellos oran, estar en pie: yo, Señor Todopoderoso, tú que abriste el mar, y tú que levantaste al muerto, que levantaste a la viuda, que levantaste. Soy. Pero a lo mejor en el corazón ni siquiera lo estás diciendo con todas tus ganas, ni con toda tu confianza, y tu corazón está lleno de incredulidad. Te voy a poner un ejemplo. Yo recuerdo, tengo una hermana mayor que cuando ella tenía como 9 años, recuerdo 10 años, yo tenía 6, me lleva 4 años. Ella siempre decía que se iba a casar con mi papá. Ya ves ese apego que hay entre una niña y los padres por lo general. Entonces ella siempre se acercaba con mi papá y a mi papá le decía: yo me voy a casar contigo, papá, porque yo te amo. Y mi papá volteaba y le decía: sí. Cuando cumplió 20 fue otra historia. Ya tengo 2 sobrinos, ya se fue al rancho, regresó. Pero era una palabra llena de hipocresía. Y mi papá le daba una respuesta igual. Sí. Porque mi papá sabía que no era cierto, que no era posible. Sí. Muchas veces la vida espiritual, nuestras oraciones son así. Señor, súpleme, Señor, ayúdame, Señor, si tú tienes, así como Pedro, ¿secaste la higuera? ¿Sabes? Hay ocasiones que por eso la oración no tiene peso, porque está llena de hipocresía. Y número 2, porque no hemos aprendido a tener una disciplina en la oración. ¿A cuántos les gusta ver series o ir al cine? Dígame amén. Ok, a la gran mayoría. Y el que diga que no, qué raro eres. Pero la realidad es, a mí me encanta cuando alguien se toma el tiempo para ver una serie. La tele, checas que está el internet, pones, checaste que pagaste Netflix o Disney Channel o la aplicación que sea, Amazon Prime, lo que sea. Te sientas, te paras por tu vasito de refresco, por tus papitas, pones el sillón que ya lo tienes sumido, pero es tu sillón, de que te paras y se te encarna en la nalga el resorte, te acuestas.
Estás sentado, ahí estás. Volteas a ver el teléfono, lo pones en modo silencio, no quieres que te molesten porque vas a ver. Dices, no, no puedo andar así. Te pones el short que nunca lavas. Es el más cómodo, ¿a poco no? La playera que huele a 3 meses sin lavar, pero es tu playera favorita. Quieres estar cómodo. Y todavía te atreves a lanzar una advertencia. Gritas, voy a ver una serie, nadie me moleste. Y tus hijos, mamá, cállate. No soy tu madre, ahora soy una mujer que quiere salir adelante y tener paz. Ya, se fue, te sientas. Tomas un tiempo. ¿Sabes por qué muchas veces tus oraciones no son contestadas? Porque no te tomas un tiempo. No te tomas un tiempo. Todos creemos que orar atrás del volante es espiritual. Oh Señor, te pido por favor que me ayudes en este día de trabajo. Tú sabes, Padre, que ya voy poquito tarde y ayúdame a que los semáforos me toquen en verde, por favor. Eso es una oración. Y vas manejando y tú cállate, por favor, cállate. Y este que no es, Padre, perdónalo porque no lleva el mapa, Señor, ayúdale a que la maestra no ni siquiera lo mencione, que vea que no existe, pero que sí le ponga presente. Y empieza, bueno. Y todavía llegas y dices, es que si tengo una vida de oración. No, a ver, no lo estás entendiendo, no te lo estoy diciendo yo. Dice, número 1, no seas hipócrita. Número 2, quiero que tengas una disciplina, un tiempo. Tómate un tiempo. El Dios que quieres que te bendiga, ¿qué tan importante es para ti para que tengas un lugar en tu casa para orar con Él? ¿Qué tan importante es para ti el Dios en el que dices confiar? ¿Qué tanta importancia le has dado en esta generación? ¿Te has dado cuenta que en las escuelas, ahorita que te hablaba hace rato de la educación de los hijos, te llega un recado, es que su hijo, y en corto vas, es que la maestra, porque tu hijo es importante. Y vas porque tu hija es importante y te citan, pides permiso en el trabajo, es que fíjese que mi hijo tu hijo se graduó, fíjate ahora el tema de las graduaciones. Ahora desde el kinder les hacen graduación, hoy no más. Yo recuerdo que en mi generación era hasta que fueras de nivel superior te graduabas. Antes era terminar no, ahora el del kinder y con toga y birrete y ahora pues no sé ni leer ni escribir. Bueno, eso es aparte. Y hace el niño con toga y te digo, fíjate, está padre. Y te tomas un tiempo, pides el día, vas, estás, porque es importante. ¿Qué tan importante es Dios? Por eso en ocasiones tus oraciones no son contestadas. Señor, te pido, tú que estás aquí en el cielo y en la tierra, el hermano planchándose el pelo, el hermano rasurándose la barba de 3 pelos. Señor, te pido por favor que me ayudes aquí, échame la mano, Padre. Mira, tengo la entrevista ahorita, que seas tú bendiciéndome, ayudándome. Me le echas salsita, por favor, échame un poquito de barbacoita. Oye, Padre, tú sabes que estoy consagrado a ti, Señor, que aquí está tu siervo, Padre. Y todavía tienes el descaro de decir, ¿por qué Dios no me contesta? Ahí está la clave. Número 1 dice, no seas como los hipócritas. Número 2, tómate un lugar. Pero somos muy buenos para quejarnos. Es que yo siento que Dios no me oye. Yo siento que Dios no me escucha. Yo siento que Dios no se sea presente. Yo quiero sentir esa brisa que me abraza. Tómate un lugar, un espacio. Ten una vida espiritual. Así como tienes una vida fit, así como tienes una vida personal, una vida laboral, una vida educativa, así como tienes una vida, no sé, sentimental, tómate un tiempo para tener una vida espiritual. ¿Cuándo fue la última vez que oraste más de 5 minutos? Si te has dado cuenta que lo que más le afecta al ser humano es la oración, cuando tendría que ser lo más importante para un hijo de Dios, porque en la oración conoces quién es Dios, conoces quién es tu Dios, conoces en qué Dios confías, conoces en qué Dios descansas. Pero te das cuenta que para la oración nunca hay tiempo. Nosotros tenemos un programa de oración como iglesia. De lunes a sábado abrimos la iglesia a las 6 de la mañana. ¿Cuántas veces te has tomado el tiempo? Pero que no te dijeran las preinscripciones de tu hijo. Ahí vas desde las 2 de la mañana en el Cebetis con la silla, para que el chamaco todavía repruebe el examen. Y ahí está sentado. La pregunta es, ¿en qué Dios confías?
Y ahí es donde es el reflejo de nuestra confianza en Dios. Sigo leyendo. Número 1, te decía hipocresía. Número 2, no tienes un lugar, porque dice que tengas un lugar. Versículo 7. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros las pidáis. Si vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danoslo hoy. Versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos. ¿Qué dice? Regrese conmigo a Marcos capítulo 11, versículo 20, por favor. Versículo 24. Marcos capítulo 11, versículo 24. Os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, ¿qué dice? Número 3, porque a veces nuestras oraciones no son contestadas, porque no hemos perdonado. Si tu corazón está lleno de rencor, ¿cómo crees que el Dios que es todo amor va a contestarte? Y sabes que cuando Dios te lleva al tema del perdón, es un tema de descanso. Te voy a poner un ejemplo. Y eso me gustó mucho porque lo escuché en un predicador y me encantó ese ejemplo. Yo crecí, te digo, con una hermana mayor, otra hermana menor. Imagínate, es como si yo estoy con mi hermana peleando, porque antes así uno se peleaba con el hermano mayor. Y tú esto, eres una tonta, eres una mensa, y tú también esto, y tú eres un menso, un tonto, todo. Y llegaba mi papá o mi mamá y que yo le dijera: mami, ¿me llevas al parque? ¿Qué crees que hacía mi papá y mi mamá? ¿Qué? Si acabas de ofender a tus hermanas, ¿cómo crees que yo te voy a llevar al parque? Primero ponte a cuentas y ya después platicamos. ¿Sí me estoy explicando? Ahora te lo llevo a la vida espiritual. ¿Sabes por qué muchas veces nuestras oraciones no son contestadas? Porque no hemos aprendido a perdonar. ¿Qué dice? Y cuando ores, perdona. Perdona. Muchos nos quejamos: es que siento que la oración no tiene ese poder, siento que esa... Tienes que aprender a perdonar. Tienes que aprender a hacerte de piel gruesa, a entender que hay ocasiones que las cosas no son personales. Mira, yo lo veo, por ejemplo, el día de ayer, antier, platicaba con unas personas, y a veces uno como pastor debes de entender que en el camino te vas a encontrar gente que Dios pone, que Dios quita, que Dios vuelve a poner, que Dios vuelve a quitar, que Dios pone y deja. Y he entendido que hay ocasiones que Dios obra de muchas maneras. He aprendido a entender que el propósito de Dios a veces no es mi propósito, que a veces mi propósito no tiene nada que ver con el propósito que Dios tiene en mi vida. Y he aprendido a no tomarme las cosas personales, que hay ocasiones que la gente da lo que trae en el corazón, lastima de lo que trae en la vida, y lo vas aprendiendo a lo largo del diario caminar, que así es la vida. He aprendido a que no soy el centro del universo y que no soy el Ecuador y que la gente quiere llegar y lastimarme. No, tampoco soy tan importante, ni soy el eje sobre el cual gira el mundo y que toda la gente la trae contra mí. Entonces he aprendido a perdonar. Cuando tú empiezas a sentir que todo es personal, es que a mí eso, es que... A ver, tranquilo, a veces uno no es tan importante en la vida como para que la gente quiera dañarte. ¿Y sabes qué es lo que Jesús está tratando de transmitir? Cuando ores, te voy a aconsejar algo: perdona. Y el problema es que cuando te falta una espiritualidad, eso se va a reflejar. ¿Sabes por qué hay gente que al final está llena de errores, pero llena de espiritualidad? Ahorita te voy a poner unos ejemplos. Pero el Señor Jesús dice: cuando vayas a orar, perdona. Mira, ve conmigo en tu escritura, porque eso me puede ayudar. Lucas capítulo 18. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también
viuda, la cual venía él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo yo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él de día? ¿Y qué dice? Noche. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará, ¿qué dice? Fe en la tierra. Leíamos en Mateo capítulo, en Marcos, perdón, capítulo 11, versículo 20, versículo 22, dice: Jesús les dijo: tened fe en Dios. Leemos en Lucas capítulo 18 una serie de pasos que Jesús está diciendo muy profundos. Pone una parábola de un juez injusto, pero utiliza varias cosas antes de hablar del juez injusto. Versículo 1: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar. ¿Qué dice? Siempre. O sea, la oración es negociable. La oración no es negociable. ¿Cuántos son hijos de Dios? Dígame amén. Pero con ganas. ¿Cuántos son hijos de Dios? Ok, la oración es negociable. Si tú eres un cristiano que no oras, tengo que decirte algo con el debido respeto: eres un cristiano sin fe. Si tú no tienes una vida de oración, significa que no estás, porque ojo, la fe no tiene que ver solamente con los milagros. Dice: la fe es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo. Si tú eres un cristiano que no ora, significa que no tienes una relación con Dios. No tienes una relación con Dios. Te voy a poner un ejemplo. ¿Has visto los padres? Cuando los padres a veces desgraciadamente se separan, él es el papá o la mamá, pero el hijo puede vivir en otra colonia y nunca lo frecuenta. ¿Es su papá, sí o no? Sí. ¿Es su mamá, sí o no? Sí. Pero no hay una relación, no hay interacción. Y una mañana se lo lleva a la mamá, al papá o a la mamá, etcétera. Se lo llevan a la casa, lo ve. ¿Qué quieres? Y el niño le dice: pues lo que tú quieras. Y el niño va y se siente en su rincón, y el otro se siente y no sabe qué hacer, porque no hay una relación. ¿Sí me estoy explicando? Pero ¿qué pasa cuando hay una interacción diaria? Los que son padres, madres, ¿a poco no tú conoces a tu hijo? Cuando vas por él a la escuela, al colegio, que se sube y empieza: ay, fíjate que la maestra, ya lo conoces. Y si tienes 2, 3, 4, ya sabes que uno habla, ya sabes que el otro molesta, ya sabes que el otro se cree rico, y ya sabes que el otro es don abusado. ¿A poco no? Y si tienes otro más para poner, porque me faltó la don quejumbre, porque hay siempre un hijo que le duele todo. ¿A poco no? Y tú volteas y como ya los conoces, empieza y hay una relación. Pero si yo voy, un día me dices: pastor, ¿me puede hacer el favor de ir por mis hijos al colegio? Yo voy por ellos, yo me voy a subir. No hable. Vamos a jugar algo, miren. Vamos a jugar al que hable se muere. Porque no hay una relación. Porque realmente no me interesa. Porque no los conozco. Y si uno de ellos me dice: oiga, don chofer, no puedo decir ninguna marca porque ya la ve que las andan quitando a los Didi y a los Uber. Don chofer, me lleva al Oxxo y me compra una gaseosa. ¿Qué crees que yo voy a voltear y le voy a decir? Mi hijo, ni te conozco. La primera vez que te veo y me estás pidiendo, mejor no me conozcas. Y después la niña: es que yo también quiero unas papitas. ¿Qué crees que voy a pensar yo? Que te mantenga el DIF. Te estás equivocando de persona. Y el otro: es que yo quiero que también nos lleve, pero a mí me gusta más el Seven, porque en el Seven venden otras cosas. No los conozco. No los conozco. Y no es que sean malos ellos o que yo sea malo, no, es que no nos conocemos. No nos conocemos. ¿Sí me estoy explicando esta mañana? No nos conocemos. Ahora te lo llevo a temas espirituales. Si tú doblas tu rodilla, ¿tú crees que Dios en verdad te conoce? O sea, entiendo la grandeza y no me saques de contexto de la predicación. ¿Sabes a qué me estoy refiriendo? A que si Dios te conoce en temas espirituales de oración. No que no te conozca como su hijo, no me saques de contexto.
¿Tú crees que Dios te conoce? Como para que tú llegues y este sí tiene su aposento, a este sí lo conozco, a este sí lo conozco. Mira, ve conmigo a Daniel, por favor, sin perder Lucas. Daniel. Daniel capítulo 6. Versículo 10. Para esto a Daniel, acuérdate, el rey había hecho un edicto que nadie podía pedir a otro Dios, que pidiera a un Dios que no fuera el que había estipulado, lo iban a poner en un foso de leones para que fuera muerto. Y entonces Daniel, al escuchar este edicto, esta ley, escucha lo que hace. Daniel capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. ¿Qué dice? Como lo solía hacer antes. No fue que se le ocurrió a Daniel. Dice la escritura, Daniel, cuando supo de la ley, fue a su casa, abrió las ventanas que daban hacia Jerusalén, dobló su rodilla y oró como lo solía hacer antes. Regresa conmigo, por favor. Te dije Lucas capítulo 18, versículo 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Todos conocemos a Daniel en el foso de los leones. Y yo siempre, muchas veces he escuchado, es que Daniel estaba en el foso de los leones y cómo Dios lo cuidó a Daniel de los fosos de los leones y cómo Dios le cerró el hocico a los leones. Sí, pero ¿sabes cuál fue el fundamento de ese milagro? La oración. Daniel oraba. Daniel oraba 3 veces al día. ¿Qué leemos en Lucas? La necesidad de orar siempre y no desmayar. Todos queremos ese momento que Daniel tuvo. ¿Cuántos no quisiéramos esta mañana que Dios a todos nuestros devoradores les cerrara el hocico? Bueno, se oyó muy fuerte, pero me refería. Se oyó bien, ¿no? Se oyó poderoso. Refiriéndonos al tema del león, ¿verdad? Si es una persona, la boca. Pero todos aquellos que nos quieren hacer daño, ¿cuántos no quisiéramos eso? Sí. Pero nadie queremos ser el Daniel que oraba 3 veces al día, que lo hacía siempre. Todos queremos ver los milagros, las maravillas, los prodigios. Todos queremos ver la gloria de Dios. Todos queremos que los cielos se abran. Y a veces se nos ha olvidado predicar eso, porque es ofensivo en esta generación decirte, hey, no lo estás haciendo bien. Porque es ofensivo que alguien te lleve a decir al límite, de decir, Dios no es Aladino, no creas que te puedes acercar y decirle, Señor, por favor, esta mañana solamente me acerco a ti. Y ahora está de moda el autoservicio, donde tú metes el coche y dices, bueno, por favor, te encargo una hamburguesa con papas grandes, refresco grande, y vas y pagas y al final te dan tu hamburguesa. Creemos que la vida espiritual es igual. Señor, esta mañana me acerco a ti, te pido por favor que me aumenten el salario, que me den la gerencia, que me cambien el carro y que me den casa. Vas, das tu ofrenda, tu diezmo y después el milagro llega. Eso no es así. Por eso estamos metidos la iglesia, esta generación, con tantas cosas, porque no conocemos a Dios. Cuando tú tienes que andar preguntando, pastor, ¿puedo hacer esto? Pastor, ¿puedo hacer aquello? Pastor, no conoces a Dios. No conoces a Dios. Y no estoy diciendo que está mal que pidas una opinión. Lo que te estoy diciendo es, no conoces quién es Dios. Porque cuando conoces quién es Dios, no necesitas preguntar. Te lo decía con el tema de los hijos. Cuando tú conoces a tus hijos, sabes lo que les gusta a tus hijos. Cuando tú tienes un hijo, una hija y quieres sorprenderlos, pasas al centro comercial y dices, yo sé que a él le gusta, no sé, la paleta de payaso, y le llevas una paleta. Y al otro, a este le gusta, no sé, el bubulubu, y le llevas un bubulubu. Y hay otro, a este le gustan los escuincles y le llevas unos escuincles. Y sabes, porque los conoces. Pero si tú tienes que andar, oye, ¿qué te llevo? ¿Qué te llevo? Y pasan los días, ¿qué te llevo? No has aprendido a conocer.
Y Daniel dice que oraba 3 veces al día. Regresa conmigo a Lucas, por favor, capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo 5. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote. ¿Qué dice? Ok, el juez injusto vuelve a hacer referencia de lo que te acabo de decir ahorita. Como la señora quería algo, venía de continuo. Continuo. En México hay un dicho que dice: tanto va a cantar al agua hasta que ¿qué? Se rompe. Dicen que si tú quieres ver cómo se desgasta el pavimento de algún lado, déjale una goterita. Y pueden pasar años esta goterita y el pavimento se empieza a hacer. Bueno, te voy a poner un ejemplo más claro. ¿Has visto los troncos de los taqueros? Ellos los compran parejos y después ya tienen un hoyo. ¿Sabes por qué tienen un hoyo? Porque siempre están tas. Y después se va haciendo el hoyo, se va haciendo el hoyo, se va haciendo el hoyo. ¿Por qué? Porque el cuchillo o el machete, no sé cómo se llama, va de continuo. No lo compran así. Está y se va desgastando. Jesús en una parábola pone esa enseñanza. Hey, si una mujer va de continuo con un juez, lo fastidia porque va de continuo, y el juez termina y dice: voy a hacerle justicia. No haré eso con mis escogidos. Te voy a dar 4 personajes que desde la perspectiva de tu necesidad te tiene que impactar. Número 1, Noé. Noé tenía un proyecto con Dios, un proyecto grande. Noé le dice, Dios le dice a Noé que construya un arca. ¿Te sabes la historia? Que meta los animales. ¿Y sabes por qué Noé lo pudo llevar a cabo? Porque Noé caminaba con Dios. Dios caminaba con Noé, perdón. Si tú tienes un proyecto en mente y quieres que Dios bendiga tu diario andar, que Dios sea el centro, tienes que aprender a que Dios camine contigo. Tienes que involucrar a Dios en tus proyectos. No involucres a Dios hasta que ya no puedas. No, tienes que invitar a Dios desde el principio. Mira, yo tengo un amigo que tiene un negocio que es muy próspero. Muy próspero. Cuando digo muy próspero, y muchos nos acercamos y le decimos: ¿cuál es el resultado de lo que Dios ha hecho en tu negocio? ¿O cómo le has hecho? ¿Y sabes lo que él me responde? Dice: yo hice a Dios socio de mi negocio. Y yo, como dice, no solamente en temas financieros, sino en temas de estadía. Dice: cada vez que yo llego y abro el negocio, lo primero que se hace en el negocio con todos los trabajadores es una oración. Al momento de la comida se hace una oración. Y cuando salimos se hace una oración. Y yo, dice: de todo lo que yo gano, Dios se queda con el 51% de lo que... Yo no ando haciendo cuentas con Dios, ni que sea antes o después de IVA, antes o después de... Yo le doy el 51%. Y me dice: y Raúl, sabrás que no me falta. Tengo para bendecir a más de 25 familias, porque tengo más de 25 trabajadores, y he visto cómo Dios suple y suple. Uf, eso es confiar en Dios. Eso es confiar en Dios. Esa es tu fe. Y sí, lo veo que llegó en su camioneta del año. Esas camionetas europeas de 3 letras, BMW. Y no la barata, la cara, X7 o X8 es. Y él dice: el resultado es que he aprendido a confiar en Dios. ¿Sabes qué hizo Noé? Dios le dice: haz un arca. Y el tipo se pone a construir el arca porque había aprendido a que Dios caminara con él. Hay otro personaje, Abraham. Abraham, Dios le dice: vete de tu tierra y de tu parentela, donde yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Cada vez que tú quieras hacer algo, tienes que recordar si Dios quiere que lo hagas. Y si Dios quiere que lo hagas, Dios te va a bendecir. Pero ¿cómo me voy a dar cuenta, pastor? Porque tienes una relación con Dios. Pero sabes, a lo mejor tú me vas a decir esta mañana: pastor, a decir verdad, batallo más con los temas de
ahorita de angustia, de dolor, porque a lo mejor saqué a Dios de la ecuación. Quiero que vayas conmigo al Salmo 102, por favor. Y estas son de las oraciones jamás contadas. De hecho, me hubiese gustado titular el mensaje así: oraciones jamás contadas, porque es una oración muy fuerte la que se le atribuye a David cuando está escribiendo esto. Fíjate lo que dice: Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído y apresúrate a responderme en el día que te invocare. Porque mis días se han consumido como el humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades, velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos, los que contra mí se enfurecen se han conjurado contra mí. Por lo cual yo como ceniza a manera de pan y mi bebida mezclo con lágrimas a causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va y me he secado. ¿Qué dice? Como la hierba. Versículo 12: mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. ¿Y sabes cuál es la diferencia? Para aquellos, te voy a regalar esta oración para aquellos que están pasando o que estamos pasando momentos de angustia y de dolor. Si tú lees el Salmo 102 y empiezas en el versículo 2, dice: no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia, inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme en el día que te invocare. Y muchas veces, si tú quitas la parte medular, puede sonar sí a dolor, sí a angustia, pero el tema es a quién estás dirigiendo tus oraciones. Te dije que tus oraciones no fueran hipócritas, te dije que tuvieras un lugar de encuentro con Dios. Pero sabes, por último quiero que dimensiones algo. En el pasado reciente, ¿a quién diriges tus oraciones? Y si te has dado cuenta que muchas de nuestras oraciones están dirigidas a la queja, ni siquiera se las pedimos a Dios. ¿Sabes cuál es la diferencia aquí entre el salmista? Que quiero que dimensiones cómo empieza el versículo número 1. Dice: Jehová, escuche mi oración y llegue a ti mi clamor. El salmista sabía a quién iba dirigido todo, cómo se sentía. Dice que comía cenizas, dice que se sentía como un búho, dice que se sentía como un pelícano, dice que le estaba pasando muy mal. Y eso es lo que le pasa al salmista. Le estaba pasando extremadamente mal y estaba batallando el salmista. Y es ahí donde el salmista, desde su perspectiva, y cuando tú empiezas a ver todo lo que él estaba viviendo, dimensionas y potencializas lo que él estaba atravesando. Y sabes, a veces no sé quién nos ha dicho que cuando pasamos crisis, pruebas, es que Dios no está con nosotros. Eso es mentira. Las crisis son parte de la vida. ¿Tú crees que Noé no tuvo crisis? ¿Tú crees que Abraham no tuvo crisis? ¿Tú crees que Daniel estaba sentado en medio del foso de los leones y mandó pedir un Didi para que le llevaran comida? ¿Tú crees que no estaba en una crisis? ¿Tú crees que Daniel estaba con los leones y de repente dijo: ay, va a llegar Didi Food aquí bien padre? No. ¿Tú crees que Ana, cuando estaba orando por un hijo, estaba bien tranquila? No. ¿Tú crees que Elías, Eliseo la pasaron muy bien? ¿Tú crees que Sadrach, Mesach y Abednego no tuvieron crisis? No. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que supieron a quién dirigir su oración. Y sabes que muchos nuestras oraciones las dirigimos de manera horizontal. Es que fíjate que me está pasando todo esto y siento que no. Horizontal. Y hoy en día la vida de un cristiano tendría que ser más vertical.
Señor, atiende mi oración. En el día de la angustia te invoco. En el día del dolor me acerco a ti. En el día de la ansiedad, Señor, yo a ti te busco. En el día, Señor, de que no sé qué hacer, aquí estoy. ¿Sabes qué? Esa es la diferencia entre el salmista. El salmista empieza diciendo: Jehová, Jehová. En el día, ¿cuántas veces invocas a Jehová? En el día, ¿cuántas veces buscas a Dios? ¿Y qué es a lo que te quiero llevar? Estamos en una generación que hemos dejado de orar y creemos que la vida espiritual es un club social, pertenecer a una comunidad, hacer esto, hacer lo otro. Y está bien, yo no digo que esté mal, está bien. Está bien que hagamos labor social, está bien que tengamos las mejores escuelitas, está bien que tengamos los mejores campamentos, está bien que tengamos la mejor alabanza, está bien que tengamos las mejores instalaciones, pero todo esto aquí se va a quedar, ¿eh? La Biblia dice que nuestra morada no es en la tierra, que nuestra morada ¿dónde es? En el cielo. ¿Y cómo quieres llegar al cielo sin orar? Si en la tierra te pesa orar, el cielo no vas a querer estar, porque si necesitamos las cosas, alabar y glorificar el nombre de Dios. Y si en la tierra se nos está entrenando para eso, batallamos para orar lunes, martes, jueves, viernes, sábado, llega el domingo y nos pesa estar 1 hora 50 sentados en una silla, que por cierto está bastante cómoda, y no podemos mantener los ojos abiertos, leer la escritura. ¿Dónde está nuestra fe? Entonces nos estamos equivocando. Realmente no estamos confiando en el Dios que decimos confiar. Nos gusta el sistema, nos gusta pertenecer a una comunidad, porque hoy es no es una comunidad. Acá tienes que entender que somos hijos de Dios. Mas a todo aquel que recibiere, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hoy en día eso es lo que está preponderando. Iglesias llenas, pero iglesias que no oran. Iglesias llenas, pero falta de conocimiento de Dios. Bendiciones, carros del año, viajes, subes esto, subes lo otro, te va bien en el trabajo. Y eso está bien porque es parte de la tierra. La pregunta esta mañana no es en base a la tierra. La pregunta es: si Jesucristo hoy nos llamara a su presencia, ¿estaríamos con Él? ¿Nos conocería? ¿Qué te parece si esta mañana te tomas un momento y empiezas a orar ahí en tu lugar? Inclina tu rostro y dile: Padre, hazme recordar que tú eres bueno. Hazme recordar, Señor, que tú eres fiel, que no hay nadie como tú. Tómate un minuto y empieza a orar y dile: Señor, no sé en qué momento se me olvidó tener una vida espiritual. No sé en qué momento, Señor, lo tomé como una rutina esto, Padre. Quiero hacer un compromiso de tener un hábito de orar siempre, en la mañana, mediodía, en la noche, de confiar y descansar en ti. Hazme ver, Señor, que tú permaneces fiel. Hazme recordar que eres tú el que nos bendice en nuestro diario andar, en nuestro diario caminar. Eres tú, Padre, el que nos guarda, el que nos fortalece, en que en medio de nuestra crisis nos vas a sacar adelante. Pero quizás, Padre, se nos ha olvidado que la oración es la conexión contigo. Quizás se nos ha olvidado que la oración